Bienvenidos a Italianità, nuestro canal de cultura italiana. Te invito a que me acompañes a compartir un grato momento en el que conoceremos acerca de la bella cultura italiana. Italia es un país del continente europeo, situado en la península itálica. Italia se divide en 20 regiones, que están compuestas por provincias. Hoy veremos la región del Lazio. Está compuesta por 5 provincias: Frosinone, Latina, Rieti, Roma y Viterbo. El capoluogo o capital de esta provincia es Roma, también capital del país. La región tiene una superficie de 17.203 kilómetros cuadrados. Sus parques nacionales son Parque Nacional de Abruzzo, 1923, y Parque Nacional del Circeo, 1934. Los orígenes del nombre se remontan desde antes del nacimiento de Roma. Este territorio ya se llamaba Lazio, del latino Latium, habitado por el pueblo de los latinos, y estaba situado en la zona del Bajo Tevere, río que actualmente pasa por medio de la ciudad de Roma. Después del periodo republicano, las fronteras se extendieron y con el ordenamiento de Augusto, en la época romana, la región comprendía tanto el Lazio como la Campania. El territorio es prevalentemente montuoso y colinoso, mientras las llanuras se encuentran en proximidad a los litorales costeros. En la parte oriental encontramos una modesta sección de Apeninos que encastra las zonas de los límites con l'Umbria, le Marche y gli Abruzzi. Surgen en este territorio los bajos e isolados Monti Sabini y Monti Riatini. En estos se encuentra el monte más alto, il Terminilo, con 2.213 metros. Es una región compuesta por diversos paisajes, una zona septentrional con montañas y otra rica en vegetación, con verdes bosques y olivos. Una zona llana que se mezcla con la de la Toscana y una parte de rocas que preceden a las de la región de la Campania. Se cultivan cereales, sobre todo en las zonas llanas de Viterbo, Roma y Latina. Muy desarrollados son los cultivos de hortalizas y árboles de fruta. En la zona meridional se cultivan los cítricos y en las zonas colinares se cultivan árboles de vid y olivos. En lo que respecta a la producción de vinos y olivos, el Lazio ocupa uno de los primeros puestos en Italia. Las zonas más prestigiosas para la producción de vinos son i Colli Albani, Formia, Montefiascone y Terrancina. Se producen en notable cantidad también variedades de azúcar y tabaco. Muchas zonas destinadas a pasto son abonadas para la agricultura. Particular es la crianza de búfalos, que producen la refinada mozzarella. Muy importante es la pesca ejercida en el mar Tirreno y el mar Mediterráneo, y Motopescherecci hacen escala en los puertos de Civitavecchia, Gaeta y Fiumicino. En lo que respecta a la industria, las actividades principales son mecánica, alimentaria y del tabaco,
desarrolladas en las cercanías de Roma. También se encuentran algunas industrias como farmacéutica, química, gráfica, cinematográfica y de la indumentaria o moda. Importante es el centro nuclear en las cercanías de Frascati. El turismo es uno de los principales recursos económicos del Lazio. La sola ciudad de Roma reclama numerosos turistas, italianos y extranjeros. Además de los famosos intereses artísticos y culturales, también la Ciudad del Vaticano reclama muchos religiosos. Son ámbito, además, las estaciones balnearias de las localidades arqueológicas como Cerveteri e Tarquinia. El territorio que comprende el Lazio se extiende desde los Apeninos y desciende a la costa del Mar Tirreno. Esta zona está compuesta por los ríos Fiora a norte y Garigliano a sur. La región limita a norte con la Toscana, l'Umbria y un breve trozo delle Marche. A este con gli Abruzzi, il Molise e la Campania. A sud e ad ovest, que sería a este y a oeste, con el Mar Tirreno. En el Mar Tirreno desembocan el Tevere y otros ríos menores, entre los cuales la Marta, que desciende del lago de Bolsena, y la Fiora. En la zona meridional de la región se encuentran il Sacco e il Liri. Entre los lagos numerosos en el Lazio, recordamos aquel de Bolsena en los montes Volsini y el lago di Vico en los montes Cimini, el lago di Bracciano en los montes Sabatini y el lago di Albano en los montes dei Colli Albani. La densidad de población de Lazio es la tercera de Italia, precedida solo por la Lombardía y la Campania. Los habitantes están distribuidos en modo muy irregular. Más de la mitad de la población ocupa la sola ciudad de Roma. Además, vista la influencia de los inmigrantes. Generalmente en el Lazio se usa vivir en modo concentrado y los únicos que viven en modo isolado son los campesinos, que habitan en las zonas bonificadas. De Roma parten todos los caminos conducen a Roma. De Roma parten todas las rutas y líneas ferroviarias principales. El recorrido de las principales rutas está trazado por las antiguas calles romanas. La Flaminia arriba a Rimini, la Casia une Firenze, la Aurelia asciende hasta Firenze, la Appia con Brindisi, la Salaria une a Roma con Ascoli Piceno y la Tiburtina llega hasta Pescara. En Roma hay dos aeropuertos, aquel de Ciampino y el de Fiumicino. En la provincia de Roma encontramos la ciudad con el mismo nombre, que está situada a cerca 20 kilómetros de la costa tirrénica, al centro del agro romano, a lo largo del Tevere. Es la comuna más vasta y poblada de la península. Es centro de actividad burocrática y administrativa y meta del turismo mundial. Un paisaje encantador, con las colinas ricas de vegetación, las villas patricias, los castillos, los paisajes,
Los pueblitos que permanecen intactos en el tiempo, rodeando el centro histórico de historia y de arte. Las mejores estaciones para visitar Roma son a finales del verano y el otoño, periodo de fiestas y vendimias. Algunos monumentos de Roma son Castel Sant'Angelo, del segundo siglo, contiene afrescos y esculturas lineales. Quattro Fontane, un cuadrivio con 4 fuentes, dedicadas a Tevere, al Arno, a Diana e Giunione. Termas de Dioclezano, del IV siglo. Farnesina, una villa en estilo renacentista, del XVI siglo. Otros monumentos: Templo de la Fortuna Virile, en estilo greco-itálico, del segundo siglo a.C., Fontane delle Tartarughe, del XVI siglo, con esculturas en bronce, y tortugas del 1600. Ahora hablaremos de Viterbo. La provincia de Viterbo está situada a los pies dei Monti Cimini, los montes Cimini, rodeada de un fértil valle en el norte de Lazio. Representa una de las más bellas zonas de Italia, rica de historia y de paisajes, de montes y de lagos, con un aspecto todavía selvático. Las mejores estaciones para visitar Viterbo son la primavera y el verano, para poder descubrir las maravillas que reserva la cuna de los antiguos etruscos. Los monumentos que podemos encontrar en la ciudad de Viterbo son Fontana Grande, del XIII siglo, Quartiere Medievale, que es un barrio medieval, conserva muchísimos testimonios arquitectónicos del XIII siglo. Il Palazzo degli Alessandri, resaliente al 1200, con grande arco rebajado y balcón. Il Palazzo Papale, en estilo gótico, del XIII siglo, con escalera y también una galería del 200 sobre la fachada. Después de haber recorrido la región de Lazio, los invito a preparar una receta típica de esta zona, el tiramisú. La receta dice: tiramisú para 6 personas, 250 gramos de mascarpone. El mascarpone es equivalente al queso crema. En sí, el mascarpone es un queso típico de la región Lombardía, de la Lombardía, que podemos reemplazarlo por queso crema. Entonces, 250 gramos de mascarpone, 3 huevos, 3 cucharaditas de azúcar, alrededor de 30 savoiardi. Savoiardi son unos bizcochos típicos de una zona del norte de Italia, el Piemonte. Esos savoiardi son lo que llamamos vainillas. Los savoiardi son equivalentes a las vainillas. Entonces, alrededor de 30 vainillas. 12 tazas de café, un poco azucarado,
licor al café a gusto y cacao amargo. ¿Cómo preparamos esta receta? Dice: preparar el café al menos 12 tazas y unirlos con un poco de licor al café y dejarlo enfriar. Unir el mascarpone o queso crema, las yemas y el azúcar juntos y sucesivamente. Agregar las claras anteriormente batidas a nieve firme. Alternar repetidamente hasta el agotamiento de los ingredientes. In un vassoio dai bordi alti o pirofila di vetro, o sea, en una fuente grande o una bandeja de vidrio, colocamos un extracto de crema, espolvoreamos con cacao amargo y lo dejamos reposar en la heladera por al menos 3 horas. A preparar y a disfrutar de este hermoso tiramisú que seguro les saldrá riquísimo. Y hemos llegado al final de nuestro paseo por la región italiana del Lazio. Espero les haya gustado este video. No olviden darle un like y suscribirse a este canal para seguir compartiendo más italianidad.